Hay momentos en los que una sola frase te devuelve años atrás. Basta que alguien pronuncie tu nombre acompañado de un ¿te acuerdas de lo que hiciste?, para que toda la calma se rompa. Sientes ese viejo peso en el pecho, ese recuerdo que creías superado. Y lo peor no es el pasado en sí, sino la intención con que te lo lanzan, para hacerte sentir pequeño, para recordarte que alguna vez fuiste débil, torpe o equivocado. En ese instante, las palabras se vuelven cuchillos disfrazados de memoria. El estoicismo enseña que nada externo tiene poder sobre el alma si ésta no se lo concede. Pero cuando alguien intenta avergonzarte por quien fuiste, lo que realmente pone a prueba no es tu historia, sino tu dominio interior. ¿Eres dueño de tu pasado o aún eres su prisionero? La mayoría de las personas no lo sabe. Reaccionan con rabia, se defienden, explican, discuten. Quieren limpiar una mancha que solo existe en la mente de quien la señala. No se dan cuenta de que al defenderse, entregan su poder. La vergüenza es un arma que se activa con tu permiso. Cuando alguien te dice, no has cambiado o siempre serás el mismo, busca sembrar duda en tu evolución. Quiere reducirte a un momento congelado de tu historia, ignorando que cada día te reconstruyes. El estoico no huye de su pasado, lo observa con serenidad y lo transforma en experiencia. Lo que fue error se vuelve lección. Lo que fue debilidad se vuelve comprensión. Lo que fue vergüenza se convierte en sabiduría. Imagina que cada vez que alguien intenta recordarte lo que fuiste, tú sonríes con calma, no por orgullo, sino por gratitud, porque entiendes que todo aquello te trajo hasta aquí. La verdadera fuerza no consiste en ocultar tus sombras, sino en caminar con ellas sin avergonzarte. Lo que otros ven como un defecto, tú lo reconoces como parte del camino que te enseñó a ser más sabio, más firme, más libre. En este viaje aprenderás a mirar el pasado con otros ojos, a comprender que nadie puede usarlo contra ti si tú lo has perdonado. Y descubrirás, poco a poco, que quien intenta avergonzarte revela más sobre su propia inseguridad que sobre la tuya. Este no es un video para olvidar lo que fuiste, sino para reconciliarte con ello. Porque solo quien hace las paces con su historia puede caminar en paz con el presente. La vergüenza tiene un poder sutil, casi imperceptible. No golpea con fuerza, se desliza despacio, se disfraza de conciencia moral y se presenta como una voz interna que te dice que no eres suficiente. Lo más peligroso de la vergüenza es que no siempre proviene de los demás. Muchas veces nace en tu propio juicio, en esa parte de ti que aún no se perdona. Es la sombra que te sigue en silencio, esperando que creas que eres lo que hiciste, no lo que aprendiste. Así es como opera la trampa invisible. Te convence de que tu pasado define tu valor. Y una vez que lo crees, cualquier palabra ajena puede herirte. El estoicismo nos recuerda que las opiniones de los demás son apenas percepciones, y las percepciones no son la realidad. Cuando alguien intenta avergonzarte, lo que realmente hace es proyectar su propio miedo al cambio. Te señala para no mirar su propio reflejo. Sin embargo, si tú te tomas esas palabras como verdad, caes en la trampa. Empiezas a revivir lo que ya había terminado, alimentando una culpa que ya no tiene razón de existir. Te conviertes en juez y prisionero de ti mismo, y el mundo, con solo una insinuación, puede manipularte. La vergüenza es un mecanismo social antiguo. En la tribu servía para mantener el orden, para evitar la exclusión. Ser señalado significaba peligro, aislamiento, pérdida de pertenencia. Pero en la vida moderna, ese instinto se distorsionó. Hoy la vergüenza se usa para controlar, para medir quién tiene derecho a hablar, quién puede ser escuchado, quién merece respeto. Y lo que olvidamos es que nadie puede avergonzarte si tú no aceptas ese papel. La verdadera libertad comienza cuando entiendes que la aprobación ajena no tiene valor moral. Lo que opinan de ti no puede ser tu guía, porque la opinión cambia con el viento, pero tu esencia permanece. Los estoicos no buscaban ser admirados, buscaban ser coherentes.
Séneca decía que el sabio no se avergüenza ni siquiera de sus errores, porque los errores fueron necesarios para alcanzar la virtud. La vergüenza, en cambio, es el apego al juicio de otros, es el deseo de parecer bueno en lugar de serlo. Por eso, cuando alguien intenta hacerte sentir mal por lo que fuiste, la respuesta no está en justificarte, sino en mantenerte firme. No necesitas convencer a nadie de tu evolución. Quien realmente ha cambiado no tiene tiempo para probarlo. El tiempo ya lo demuestra. Imagina que un día alguien menciona un episodio oscuro de tu pasado. Puedes sentir el impulso de explicar, de limpiar tu nombre, de decir, ya no soy esa persona. Pero si lo haces desde la emoción, cedes el control. La serenidad es tu escudo. Cuando miras al otro con calma y no reaccionas, rompes la dinámica de poder. No hay nada más desconcertante para quien busca humillar que la dignidad silenciosa de quien no se defiende. El silencio consciente no es debilidad, es fuerza controlada. Es la sabiduría de quien ya no necesita ganar la discusión, porque ya ganó la paz. Hay quienes creen que reconocer el pasado es lo mismo que revivirlo, pero el estoico lo ve distinto. Reconocer es entender, y entender es liberarse. El pasado solo duele cuando no se ha comprendido. Una herida no sana porque la ignores, sino porque la observas con atención y la aceptas como parte de tu historia. Cuando haces eso, la vergüenza se disuelve. Ya no tiene poder porque no hay resistencia. Lo que aceptas deja de lastimarte. A veces, la trampa de la vergüenza se disfraza de humildad. Crees que rebajarte es una forma de redención, que cargar con culpa demuestra crecimiento. Pero el estoicismo enseña que el arrepentimiento verdadero no se mide por el sufrimiento, sino por la transformación. No se trata de flagelarte por lo que fuiste, sino de actuar mejor ahora. Todo lo demás es ego disfrazado de moral. El que se lamenta eternamente por su pasado, en realidad sigue girando en torno a sí mismo. El sabio, en cambio, usa su pasado para servir, para enseñar, para no repetir. El estoicismo propone una práctica sencilla y profunda: observar sin juicio. Cuando recuerdes algo de lo que te avergüenzas, no huyas. Detente y míralo con la mirada del filósofo. Esto ocurrió, lo entiendo, aprendí, no lo necesito más. Cada vez que haces esto, recuperas un fragmento de poder. La culpa pierde fuerza y la vergüenza se convierte en gratitud. Esa es la verdadera alquimia del alma, transformar la humillación en entendimiento. La sociedad te dirá que debes demostrar que cambiaste, que necesitas probar tu valor. Pero el estoico sabe que la validación no se busca, se irradia. No hay defensa más fuerte que la coherencia silenciosa del tiempo. Quien te conoció antes y te ve ahora, entenderá sin palabras. Quien no quiera verlo, no merece tu energía. La trampa invisible de la vergüenza se rompe cuando decides dejar de esconder tu historia. Porque lo que ocultas te controla, pero lo que muestras con serenidad te libera. No temas a tus recuerdos, no temas a lo que otros digan. El pasado no puede tocarte si vives desde la conciencia del presente. El dolor deja de ser una herida y se convierte en una cicatriz, y las cicatrices no son fealdad, son prueba de resistencia. La vergüenza pierde sentido cuando aceptas que la perfección nunca fue el objetivo. La meta siempre fue comprenderte y vivir con virtud. Lo que otros digan después de eso ya no importa. Una de las mayores ilusiones que enfrentamos es la idea de que somos la misma persona que fuimos ayer. La gente cree que el carácter es algo fijo, que una acción pasada define todo tu ser. Pero la vida no se detiene, y tú tampoco. Lo que eras a los 20 no es lo que eres ahora, ni lo que serás dentro de 10 años. El tiempo, las pérdidas, los aprendizajes y los errores te moldean como el agua pule una piedra. Lo que fuiste fue necesario para ser quien eres hoy. Y sin embargo, muchos siguen viviendo atados a una versión antigua de sí mismos, prisioneros de recuerdos y juicios que ya no tienen fundamento. El estoicismo enseña que nada es permanente. Todo cambia, incluso tú. Marco Aurelio decía que el ser humano es como una llama. Nunca es la misma, pero siempre arde.
Cuando alguien intenta reducirte a tu pasado, lo que realmente hace es negarte el derecho natural a evolucionar. Es como si te exigieran seguir siendo la sombra de quien fuiste. Y lo más triste es que muchas veces aceptamos ese papel, repitiendo mentalmente los mismos errores solo porque creemos que no podemos ser distintos. Esa creencia es una forma de esclavitud. La verdadera libertad comienza cuando reconoces que el yo no es una estructura sólida, sino un proceso en movimiento. Cada pensamiento nuevo, cada experiencia, cada día vivido cambia algo dentro de ti. Y eso es hermoso. Lo que ayer fue debilidad puede ser hoy fortaleza. Lo que antes fue error puede ser sabiduría. La identidad no es una prisión, es un camino, pero para recorrerlo debes dejar de defender lo que ya no eres. Si sigues intentando convencer a los demás de tu cambio, sigues atado a su mirada. El estoico no busca ser comprendido, busca ser coherente. Piensa en las personas que te recuerdan solo por tus caídas. Tal vez lo hacen porque necesitan mantenerte en un lugar donde se sientan superiores. Pero cuando tú aceptas tu transformación sin pedir permiso, ese poder se disuelve. No hay ataque que funcione contra quien ya se ha perdonado. Cuando dejas de esconder tu historia, los demás pierden las armas. Lo que antes podía avergonzarte se convierte en un recordatorio de cuánto has crecido. Nadie puede usar tu pasado contra ti cuando tú lo has integrado con gratitud. Cada ser humano lleva dentro una versión antigua de sí mismo que alguna vez tuvo miedo, rabia o ignorancia. No puedes borrar esa versión, pero puedes abrazarla. Puedes mirarla con la compasión de quien entiende que en ese momento solo sabía lo que sabía. El sabio no se juzga por su pasado, lo honra como parte de su educación emocional. Porque sin oscuridad no hay comprensión de la luz. Si no hubieras cometido errores, jamás habrías aprendido a elegir mejor. En un mundo donde todos se esfuerzan por parecer perfectos, reconocer que cambias es un acto de valentía. La sociedad celebra la mejora externa, pero teme el cambio interno, porque eso implica dejar atrás identidades cómodas. Ser quien eres hoy significa aceptar que muchas cosas en ti murieron, y eso no es pérdida, es madurez. Cada etapa cumplió su propósito. Cada caída abrió un espacio nuevo para la conciencia. No hay motivo de vergüenza en haber sido otra persona, siempre que hoy actúes desde la verdad. Epicteto decía que no puedes bañarte 2 veces en el mismo río, porque el agua cambia y tú también. El pasado solo tiene poder cuando te resistes al cambio. Si te aferras a la culpa, sigues atado al mismo flujo. Pero si fluyes, comprendes que el movimiento es parte de la naturaleza. El alma que se renueva no se arrepiente, aprende, no teme lo que fue, lo observa con gratitud. Lo que antes era motivo de dolor se convierte en calma, porque reconoces que todo tuvo sentido. Y aunque algunos insistan en verte como antes, eso no te define. La percepción ajena no puede detener la evolución interna. Quien te señala por lo que fuiste está mirando una fotografía vieja de alguien que ya no existe. Tú sigues en movimiento, respirando, creciendo. El cambio no necesita ser explicado, se percibe en el silencio, en las decisiones, en la forma en que ahora respondes con serenidad. El estoico no se defiende, demuestra su transformación en la manera en que vive. Aceptar que ya no eres el mismo es un acto de humildad y de poder. Humildad porque reconoces que el ego no controla la vida. Poder porque tomas la responsabilidad de tu presente. El pasado ya cumplió su función, enseñarte. Lo que hagas con esa enseñanza es lo que determina quién eres ahora. Deja que el tiempo hable por ti, que tus acciones muestren el cambio, que tu paz sea la prueba más clara de tu evolución. Y cuando alguien intente recordarte quién fuiste, míralo con serenidad y piensa, sí, fui esa persona, pero ya no soy ese pensamiento, ese error, esa versión. La identidad cambia, y eso no es debilidad, es sabiduría. Porque solo el necio permanece igual. El sabio, en cambio, se transforma cada día, buscando no la perfección, sino la virtud. El pasado tiene 2 formas de existir, como espejo o como cadena. Para algunos, es una condena que arrastran,
un peso que nunca termina de soltarse. Para otros, es un reflejo que les muestra el camino recorrido y la distancia entre lo que fueron y lo que son. La diferencia no está en los hechos vividos, sino en la forma de interpretarlos. Lo que para una mente herida es culpa, para una mente consciente es aprendizaje. El estoico comprende esto con claridad. No puedes cambiar lo ocurrido, pero sí puedes cambiar la relación que tienes con ello. El pasado, cuando se observa con lucidez, deja de ser una prisión. Cuando vives atrapado en tus errores, tu mente los revive una y otra vez. No importa cuánto tiempo haya pasado, sigues actuando como si la herida siguiera abierta. Lo que no entiendes es que el dolor ya no está en el hecho, sino en tu resistencia a soltarlo. Te aferras a lo que debió ser, a lo que podrías haber hecho diferente. Pero esa lucha es inútil, porque el pasado no puede modificarse. Lo que sí puede cambiar es la interpretación. El espejo no borra lo que muestra, pero te permite mirarlo sin miedo. Esa es la práctica estoica, observar sin juicio, sin rechazo, sin apego. Séneca decía que nadie se libera de una culpa escondiéndola, sino entendiéndola. No se trata de olvidar, sino de mirar con conciencia. Cada error, cada momento oscuro, guarda una enseñanza que no se revela mientras lo rechaces. La sabiduría no nace de borrar el pasado, sino de integrarlo. Si lo niegas, te divide. Si lo aceptas, te unifica. Cuando logras hacerlo, descubres que la vergüenza pierde sentido. Lo que antes te avergonzaba, ahora te enseña. El pasado, entonces, deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Imagina a alguien que pasó años sintiendo culpa por una traición, un fracaso o una mentira. Cada vez que lo recuerda, su mente revive el mismo castigo. Pero un día, decide observar el hecho desde otro lugar, ya no como víctima ni como verdugo, sino como aprendiz. Comprende que el error fue una consecuencia natural de su ignorancia en ese momento. No lo justifica, pero tampoco se odia. Aprende lo que necesitaba aprender y sigue su camino. Esa es la diferencia entre cargar el pasado y transformarlo. Uno te arrastra hacia abajo, el otro te eleva. La práctica diaria del estoicismo consiste en enfrentar los recuerdos con serenidad. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: acepta todo lo que sucede como necesario. No porque el sufrimiento sea deseable, sino porque todo lo que ocurre forma parte del proceso de crecimiento. La resistencia a los hechos pasados es una lucha contra la naturaleza. Lo sabio es reconciliarse con lo vivido, entender que incluso las equivocaciones fueron parte del orden universal. El dolor fue un maestro que no habrías elegido, pero que te enseñó lo que necesitabas saber. El pasado visto como espejo revela proporción. Te muestra cuánto has avanzado. Te recuerda que ya no eres el mismo que cometió esos errores, que ahora actúas con más conciencia, más equilibrio. Esa distancia entre el ayer y el hoy no es motivo de vergüenza, es evidencia de evolución. La mente que se culpa no puede ver esa distancia. La mente que observa con serenidad la reconoce con gratitud. Dejas de castigarte por lo que hiciste y comienzas a agradecer por lo que aprendiste. El error se convierte en un símbolo de sabiduría. Cada herida antigua se vuelve un recordatorio silencioso de que sobreviviste. No necesitas esconder tus cicatrices, porque son testimonio de que te levantaste. Nadie debería avergonzarse de haber tropezado mientras aprendía a caminar. Lo trágico no es haber caído, sino haberse negado a mirar la caída con ojos nuevos. El estoico aprende de todo, incluso de aquello que otros consideran imperdonable, porque sabe que la vida no busca castigar, busca educar. Hay quienes se definen por sus fracasos, repitiendo: yo soy el que falló, yo soy el que perdió, yo soy el que decepcionó. Pero la verdad es que no eres ninguno de esos nombres. Eres quien los reconoce y los trasciende. El pasado no es tu identidad, es tu historia. Si lo sigues usando como cadena, nunca avanzarás. Si lo usas como espejo, comprenderás que la culpa es solo el deseo de haber sabido antes lo que ahora sabes, y ese deseo se calma cuando entiendes que no podías haberlo hecho mejor en ese momento, porque aún
no eras quien eres hoy. Cada vez que te avergüences de lo que fuiste, recuerda que aquel tú también estaba intentando encontrar su camino. No te juzgues con la sabiduría que ahora tienes. Eso sería injusto. Mírate con compasión y observa que, a pesar de los errores, continuaste buscando lo correcto. Esa búsqueda constante es lo que te define, no las caídas del trayecto. El pasado, visto desde esta luz, se vuelve noble. Ya no es enemigo, es guía. El espejo del pasado no te muestra lo que perdiste, sino lo que aprendiste. Te enseña que no hay razón para esconderte, porque nada de lo que hiciste puede anular el valor de lo que eres. Cuando entiendes eso, la vergüenza se desvanece. Ya no sientes la necesidad de justificarte ni de demostrar tu cambio. Solo vives con la tranquilidad de quien se conoce, acepta y sigue adelante. El pasado deja de perseguirte, porque ahora camina a tu lado, recordándote de dónde vienes y cuánto has crecido. El error tiene mala fama. En una cultura que idolatra el éxito, equivocarse parece un signo de debilidad. Pero los estoicos entendían algo que la mayoría aún no comprende. El error no es un enemigo, es un maestro silencioso que te muestra los límites de tu conocimiento. Nadie aprende sin tropezar. Nadie crece sin haberse perdido primero. Lo que hoy llamas fracaso, mañana se convierte en el cimiento de tu sabiduría. Y lo curioso es que muchas veces no lo ves hasta que la vida te obliga a detenerte y mirar hacia atrás con honestidad. Solo entonces comprendes que aquella caída era necesaria, que te rompió en el lugar exacto donde necesitabas abrirte. Caer no es el problema. El problema es lo que haces después. Algunos caen y se quedan abajo. Otros caen y se reconstruyen. El estoico no busca evitar el error a toda costa, porque entiende que eso sería temer a la vida. Lo que busca es no repetirlo, aprenderlo, dominar la lección. Epicteto decía, no te lamentes por haber errado, sino por no haber aprendido de ello. Esa es la diferencia entre culpa y crecimiento. La culpa paraliza, el aprendizaje libera. El error es la prueba más pura de que estás en movimiento, de que estás experimentando, de que estás vivo. El valor de haber caído está en la transformación que produce. Cuando la vida te quita el suelo, también te ofrece la oportunidad de construir uno nuevo. Lo que duele no es el error, sino el orgullo que se resiste a aceptarlo. La humildad es la puerta por donde entra la sabiduría. Mientras te justificas o culpas a otros, sigues ciego ante lo que la caída quería mostrarte. Pero cuando te haces responsable, sin drama ni autoengaño, algo poderoso ocurre. Recuperas el control. Ya no eres la víctima del error, eres su aprendiz. Mira cualquier historia de grandeza y encontrarás una cadena de errores detrás. No existe virtud sin ensayo. La paciencia se forja en la frustración, la valentía se moldea en el miedo, la compasión nace del dolor. Ninguna virtud florece en terreno estéril. Si no hubieras errado, no conocerías los límites de tu orgullo ni la necesidad de cambiar. Lo que antes fue motivo de vergüenza se convierte con el tiempo en el punto donde tu vida empezó a tomar forma. Lo que parecía ruina se reveló como cimiento. El estoicismo enseña que el sufrimiento, bien utilizado, purifica, no porque el dolor sea bueno en sí, sino porque es el espejo más honesto de lo que aún no controlas. Cada vez que te duele un recuerdo o una decisión, la vida te está mostrando una parte de ti que aún necesita comprensión. El error no busca castigarte, busca despertarte. Pero solo puede hacerlo si dejas de esconderlo. Si lo observas sin miedo, con serenidad, se disuelve el juicio. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en señal de crecimiento. Cuando alguien intenta avergonzarte por tus errores pasados, en realidad te está recordando las lecciones que ya aprendiste. No hay mayor ironía que ver a alguien criticarte por el mismo camino que tú ya superaste. No necesitas defenderte, porque quien aún juzga no ha aprendido lo que tú ya sabes. Ese es el poder del aprendizaje. Te vuelve libre del juicio ajeno. La opinión de los demás no puede tocarte si tú ya comprendiste tu proceso. El error solo es vergonzoso
cuando aún no has extraído la sabiduría que contiene. Una vez aprendido, se vuelve motivo de respeto, no de humillación. Aceptar el error no es rendirse. Es reconocer que la vida no te pide perfección, te pide progreso. Cada caída te prepara para actuar con más claridad la próxima vez. Y aunque la sociedad exija apariencias impecables, el estoico prefiere la verdad imperfecta. No teme admitir lo que hizo, porque sabe que el error confesado deja de ser carga. Lo que permanece oculto te controla, lo que se reconoce te libera. Quien aprende a ver el error como maestro, camina con ligereza, porque ya no necesita demostrar nada. Su valor no depende de su pasado, sino de su disposición a mejorar. Caer te enseña lo que los libros no pueden. Te enseña empatía, te enseña humildad, te enseña paciencia. El que nunca ha caído no conoce su fuerza real, y cuando vuelves a levantarte, ya no eres el mismo. El miedo se reduce, la comprensión se expande. Entiendes que el error no te destruyó, te reveló. Descubres que puedes empezar de nuevo sin vergüenza, sin dramatismo, sin culpa, solo con serenidad. Porque ya sabes que no se trata de no fallar, sino de no dejar de aprender. El valor de haber caído está en esa mirada nueva hacia ti mismo. Una mirada sin desprecio, sin victimismo, solo con gratitud. Lo que antes te avergonzaba ahora se convierte en motivo de orgullo sereno. No porque hayas hecho todo bien, sino porque tuviste el coraje de seguir adelante. Cada caída fue una lección, cada error un paso más hacia la virtud. Y cuando miras atrás, no ves ruinas, ves huellas, huellas de alguien que a pesar de todo, siguió caminando. Cuando alguien intenta humillarte, la reacción es el primer reflejo. Quieres defenderte, explicar, gritar que ya no eres esa persona, que has cambiado, pero en ese instante entregas tu poder. Reaccionar es ceder el control de tu paz a quien menos lo merece. El estoicismo enseña que lo que perturba no son las acciones de los demás, sino la interpretación que tú haces de ellas. Nadie puede tocar tu mente sin tu permiso. Cuando reaccionas con rabia o con dolor, estás diciendo, lo que dices de mí tiene poder sobre mí. Pero cuando eliges no reaccionar, envías otro mensaje. Solo yo decido qué me afecta. Esa es la esencia de la libertad estoica. El silencio, cuando es consciente, no es debilidad, es dominio. Es la fuerza del guerrero que sabe que no toda batalla merece ser librada. Marco Aurelio escribió, el mejor modo de vengarte es no parecerte a quien te hizo daño. No reaccionar no significa aceptar la ofensa, significa negarte a entrar en su juego. Cada provocación es una invitación al caos, y quien reacciona pierde la calma, pierde la claridad, pierde el control. El estoico no se defiende, se observa, permanece en su centro. Deja que las palabras pasen como viento que sopla sin dejar huella. El poder de la serenidad está en su rareza. En un mundo donde todos responden impulsivamente, mantener la calma desconcierta. Quien busca humillarte, espera verte herido, necesita una reacción para sentirse fuerte. Pero cuando ve que su ataque no te afecta, pierde el control. El silencio desarma. Es la respuesta que no necesita explicación. Es la forma más alta de dignidad. No porque ignores al otro, sino porque eliges cuidar tu energía. El estoico no se rebaja a la frecuencia del insulto, porque entiende que la mente alterada no razona, solo reacciona. Y quien reacciona, obedece. Practicar la no reacción es un arte que se entrena. Empieza observando las emociones sin negarlas. La rabia, el orgullo, la herida, todas son naturales, pero no deben gobernarte. Cuando sientas el impulso de defenderte, detente un segundo, respira, recuerda que lo que te perturba no es la ofensa, sino tu deseo de ser visto como inocente. Si ya sabes quién eres, ¿por qué necesitas probarlo? El sabio no busca convencer, busca entender. Cuando te anclas en esa calma, la provocación se desvanece. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no te mueves con él. No reaccionar no es indiferencia, es sabiduría, es saber que no todo merece respuesta,
Epicteto decía que las palabras de los otros son como piedras. Si no las recoges, no te golpean. Cuando alguien intenta avergonzarte por tu pasado, te ofrece una piedra. Si la tomas, te lastimas tú mismo. Si la dejas caer, el sonido se apaga. La serenidad no es pasividad, es estrategia. Es el dominio de ti mismo ante el desorden ajeno. Quien mantiene la calma en medio de la tormenta demuestra que su fortaleza no depende del silencio externo, sino del equilibrio interno. Piensa en todas las veces que reaccionaste con ira y luego lo lamentaste. Ese impulso no te defendió, te encadenó. El otro te controló sin tocarte, solo porque logró alterar tu estado interior. Cuando entiendes esto, ves la no reacción como una forma de autoprotección. No necesitas gritar para afirmar tu verdad. La verdad no se impone, se encarna. Se ve en tus actos, en tu compostura, en la paz con la que sostienes tu mirada. Esa es la venganza más profunda. Mantener tu serenidad cuando otros esperan tu caída. El estoico aprende que reaccionar es un lujo que la mente libre no se permite. No porque no sienta, sino porque elige cuándo y cómo responder. La diferencia entre reacción y respuesta está en el tiempo que te tomas para pensar. El que reacciona es esclavo del impulso. El que responde es dueño de sí. En ese breve instante entre el estímulo y la acción se juega toda tu libertad. Allí decides si entregas tu poder o si lo mantienes contigo. Allí se forma el carácter. Cuando alguien intente recordarte lo que fuiste con intención de herirte, recuerda esto. El pasado no puede avergonzarte sin tu colaboración. La serenidad es tu escudo, no porque te aísle del mundo, sino porque te mantiene firme en tu centro. Cada provocación es una oportunidad de practicar la virtud. Si respondes con calma, vences sin atacar. Si te mantienes en silencio, dominas sin humillar. Si sonríes con serenidad, desarmas sin violencia. El poder de no reaccionar no es un ideal distante, es una práctica cotidiana. Es aprender a respirar antes de hablar, a mirar antes de juzgar, a observar antes de responder. Es la disciplina que convierte el dolor en claridad y la ofensa en oportunidad. Quien domina su reacción, domina su destino, porque nada externo puede destruir a quien ha aprendido a no perturbarse por lo que no controla. Esa es la victoria más grande, no sobre los demás, sino sobre uno mismo. El silencio no es ausencia de palabras, es presencia de poder. Hay un momento en el que entiendes que hablar ya no sirve, que explicarte solo prolonga el conflicto y que la verdadera fuerza está en la calma que eliges mantener. El alma que ya no necesita justificarse ha alcanzado un grado de libertad que pocos comprenden. Cuando el estoico calla, no lo hace porque no tenga nada que decir, sino porque sabe que su paz vale más que cualquier argumento. No es sumisión, es dominio. No es cobardía, es sabiduría. En el ruido del mundo moderno, todos compiten por tener la última palabra. La gente habla para ganar, para demostrar, para exhibir superioridad. Pero el silencio estoico no busca victoria, busca equilibrio. Cuando alguien intenta herirte con palabras o recordarte lo que fuiste, el impulso natural es responder. Sin embargo, la respuesta te ata al mismo nivel de quien te ataca. La sabiduría del silencio consiste en no permitir que el otro determine tu frecuencia emocional. Cada palabra que eliges no decir es un acto de protección. Marco Aurelio escribió que la calma es la respuesta más poderosa ante la provocación. El silencio te separa del caos. Es la barrera invisible entre tú y el ruido del mundo. Cuando eliges callar, creas un espacio de reflexión. En ese espacio, las emociones se disuelven, los pensamientos se ordenan y lo que parecía urgente deja de tener importancia. El silencio no borra la herida, pero evita que sea grande. Es una forma de autocuidado espiritual. Callar, sin embargo, no significa reprimir. Significa comprender que no todo necesita reacción inmediata. La mente dominada por la emoción busca alivio rápido, mientras que la mente entrenada busca claridad. El silencio te da perspectiva, te permite observar al otro y ver su dolor,
su frustración, su necesidad de control. Te das cuenta de que quien intenta humillarte no está atacándote realmente, está proyectando su propio conflicto. En ese instante, sientes compasión en lugar de rabia. Y cuando la compasión reemplaza a la ira, ya ganaste la batalla sin decir una sola palabra. El silencio también es un espejo que te revela quién eres. En él se escucha la voz interior que el ruido externo intenta apagar. Es en el silencio donde descubres si lo que defiendes es tu verdad o tu ego. Muchas veces sentimos la necesidad de explicar porque queremos que nos comprendan, pero la comprensión ajena no es tu responsabilidad. Lo que piensen de ti pertenece a su mundo mental, no al tuyo. Cuando aceptas eso, dejas de buscar validación y empiezas a vivir en paz contigo mismo. Epicteto enseñaba que la serenidad del sabio nace de su indiferencia hacia lo que no depende de él. Las opiniones, las críticas, los juicios, nada de eso está bajo tu control. Entonces, ¿para qué hablar? El silencio es una afirmación invisible de tu dominio interior. Es la forma más pura de decir, yo decido lo que me afecta. Quien no domina su lengua, no domina su mente. Y quien no domina su mente, se convierte en esclavo del entorno. Por eso el silencio no es vacío, es presencia. Es una declaración silenciosa de poder. La sabiduría del silencio también tiene un efecto inesperado. Transforma el ambiente. Cuando te mantienes en calma ante una provocación, el otro siente el peso de su propia violencia. El ruido de su grito se vuelve incómodo frente a tu quietud. El silencio actúa como un espejo. Refleja la agitación del otro y le muestra su propia desarmonía. Lo desconcierta porque esperaba guerra y encontró serenidad. Ese desconcierto es el principio del respeto, no porque lo busques, sino porque la paz impone su propia autoridad. El silencio no necesita testigos, no requiere aplausos, es una victoria íntima. En la soledad, cuando recuerdas algo que te avergüenza y decides no castigarte más, también practicas el silencio interno. Dejas de repetir el ruido de la culpa, dejas de hablarte con dureza. Ese tipo de silencio es aún más poderoso, porque sana. La mente deja de pelear con lo que fue y se reconcilia con lo que es. En ese instante, todo lo que dolía se vuelve comprensión. No hay arma más poderosa que la quietud. No hay defensa más sólida que el silencio de una mente en paz. No se trata de huir del mundo ni de aislarte, sino de entender que el ruido externo solo tiene fuerza cuando tu interior resuena con él. Cuando eliges callar, rompes la resonancia. El ataque pierde sentido, la ofensa se disuelve. Y en lugar de rabia, sientes compasión. En lugar de miedo, sientes fuerza. Esa es la alquimia del silencio. Convertir la reacción en conciencia, la herida en sabiduría, el ruido en calma. El alma que ya no necesita defenderse ha comprendido su valor. No depende de ser entendida, admirada ni aprobada. Su paz no se negocia. Cuando alcanzas ese punto, el mundo puede gritar lo que quiera y tú permanecerás inmóvil, porque ya sabes quién eres. El silencio no es ausencia de respuesta, es la respuesta más alta. Es la voz del que ya no necesita convencer, porque ha encontrado la verdad dentro de sí. Durante años, muchos viven dentro de historias que otros escribieron por ellos. Historias de culpa, de vergüenza, de fracaso. Te dicen que eres el que arruinó algo, el que no cambió, el que no merecía. Y sin darte cuenta, aceptas ese guión como si fuera la única versión posible de ti. Pero hay un punto en el camino en el que debes tomar la pluma y reescribir tu historia. Recuperar el control de tu narrativa no significa negar lo que pasó, sino decidir qué sentido tiene para ti. El estoicismo enseña que los hechos no definen tu destino, la interpretación que les das, sí. Cuando alguien intenta avergonzarte, lo hace porque cree que aún puede definirte. Usa tus errores pasados como si fueran una marca permanente, como si tu identidad estuviera congelada en el tiempo. Pero tú no eres una fotografía, eres una obra en proceso.
Epicteto decía que nadie puede dañarte sin tu consentimiento, y eso también se aplica a las palabras. El poder que tiene una historia sobre ti depende de cuánto creas en ella. Si aceptas el relato ajeno, vives en una prisión invisible. Si lo cuestionas, recuperas la llave. El primer paso para recuperar el control de tu narrativa es observar qué historia repites en tu mente. Tal vez aún te hablas con las mismas palabras que usaban para herirte. No soy suficiente, siempre fallo, nunca cambiaré. Cada pensamiento así es un eco del pasado que mantiene viva la vergüenza. El estoico no ignora esos pensamientos, los examina, los observa con distancia, como un científico que analiza un fenómeno. Se pregunta, ¿es esto verdad o solo una interpretación? Y casi siempre descubre que el dolor no viene del hecho, sino del juicio. Reescribir tu narrativa es un acto de poder silencioso. No necesitas convencer a nadie, solo a ti mismo. Puedes hacerlo a través de la escritura, como recomendaban los filósofos estoicos. Marco Aurelio cada noche registraba sus pensamientos para examinar su conducta y mantener su mente limpia de juicios innecesarios. Esa práctica, conocida como journaling filosófico, es una forma de libertad. Cuando escribes con sinceridad, transformas la confusión en claridad. Lo que parecía una herida se convierte en una enseñanza. Lo que te paralizaba se convierte en un mapa de comprensión. Otra herramienta poderosa es el diálogo interno racional. Cada vez que surja una memoria que te haga sentir vergüenza, háblate como un maestro hablaría a su aprendiz. Dile, eso fue una lección, no un castigo. Ya no necesito revivirlo. Hoy sé más. Ese tipo de conversación interior reconstruye la mente desde la comprensión, no desde la culpa. Con el tiempo, tu mente deja de castigarte y empieza a acompañarte. Y cuando eso sucede, la narrativa cambia sola. Lo que antes era dolor, ahora es experiencia. Lo que antes era vergüenza, ahora es gratitud. Recuperar tu historia también implica soltar la necesidad de que otros la entiendan. Muchas veces quieres demostrar tu cambio, pero quien te juzga no está preparado para verlo. El estoico sabe que la comprensión ajena no es requisito para la paz. No se trata de limpiar tu imagen, sino de limpiar tu conciencia. Si tus actos actuales reflejan tu crecimiento, el tiempo se encargará de mostrarlo. La coherencia siempre habla más alto que las palabras. A medida que tomas control de tu narrativa, algo cambia en tu energía. Ya no hablas desde la culpa, hablas desde la sabiduría. Ya no buscas disculpas, buscas sentido. Y cuando alguien intenta recordarte lo que fuiste, en lugar de sentir dolor sientes distancia. No porque seas frío, sino porque ya no estás ahí. Ese momento pertenece a otra versión de ti, una que cumplió su función y desapareció. Tu historia sigue y tú decides el tono de los capítulos que vienen. La práctica constante de reinterpretar el pasado te vuelve fuerte. Aprendes a usar la memoria como brújula, no como cadena. El pasado deja de ser un peso que te arrastra y se convierte en una fuente de dirección. Te muestra lo que ya no quieres repetir y te impulsa hacia la virtud. Ese es el verdadero propósito del recuerdo, no atormentarte, sino guiarte. El estoico no huye de su historia, la honra, porque sabe que sin ella no habría sabiduría. Cuando recuperas el control de tu narrativa, dejas de ser el personaje secundario en el relato de otros. Te conviertes en autor, en arquitecto de tu significado. Ya no necesitas la aprobación externa para sentirte digno. La dignidad se construye desde dentro, con actos, con coherencia, con serenidad. Lo que piensen los demás se vuelve irrelevante, porque entiendes que el único juicio que importa es el que haces sobre tu propio corazón. Reescribir tu historia es la victoria más profunda que puede lograr un ser humano. No se trata de borrar lo que viviste, sino de comprenderlo desde una conciencia más alta. No se trata de fingir perfección, sino de caminar en verdad. Y cuando logras eso, incluso tu pasado más oscuro se vuelve luz, porque lo miras con los ojos del aprendizaje y no de la vergüenza. Porque finalmente entiendes que la historia no era sobre tu caída, sino sobre cómo elegiste levantarte. Desde que nacemos,
aprendemos a mirarnos a través de los ojos de los demás. Buscamos aprobación, reconocimiento, aceptación. Y sin darnos cuenta, entregamos el control de nuestra paz a las percepciones ajenas. Cuando alguien nos juzga, nos duele. Cuando nos alaba, nos sentimos valiosos. Pero ambas emociones tienen una raíz común: la dependencia. El estoico sabe que mientras necesites la validación externa, serás esclavo de las opiniones. Lo que los demás piensan de ti no es tu carga, es la de ellos. Y cada vez que permites que sus juicios definan tu valor, colocas tu felicidad en manos ajenas. Las palabras de los otros pueden herir si crees que son verdades, pero la mayoría de las veces no lo son solo proyecciones. Cuando alguien te critica, no está describiéndote, está mostrando cómo interpreta el mundo. Sus palabras hablan más de su historia que de la tuya. El problema es que aprendimos a tomar cada opinión como un espejo de nuestra identidad. Creemos que el respeto ajeno nos construye y la desaprobación nos destruye. Pero el respeto verdadero empieza cuando dejas de mendigarlo. Marco Aurelio escribió que no debemos preocuparnos por lo que otros piensen, porque ellos también son pasajeros en el mismo viaje incierto de la vida. Cuando alguien intenta avergonzarte, no busca verdad, busca poder. Quiere recordarte tu lugar, mantenerte pequeño, reafirmar su propia superioridad. La mayoría de los ataques disfrazados de honestidad nacen de la inseguridad. El que se siente en paz no necesita humillar. Por eso, cuando entiendes esto, sus palabras pierden peso. Ya no ves agresión, ves dolor ajeno. Y cuando puedes ver el dolor detrás de la crítica, la herida deja de doler. Ya no sientes necesidad de responder, solo compasión. El peso de la mirada ajena es tan grande como tú permitas que sea. Hay personas que viven prisioneras del ¿qué dirán? Sus decisiones, sus palabras, incluso sus silencios, están diseñados para no decepcionar a nadie. Pero el precio de esa aparente aceptación es altísimo. Pierdes autenticidad. El estoico sabe que no puede controlar la opinión del mundo, pero sí su propia conducta. Haz lo correcto. Lo demás no te pertenece. Esa es la máxima. Cuando te enfocas en la virtud y no en la aprobación, recuperas tu libertad. Imagina que caminas con una mochila en la espalda. Cada crítica que tomas, cada expectativa que aceptas, cada mirada que intentas agradar, es una piedra más dentro. Y un día te preguntas por qué estás cansado, por qué nada te satisface. No es la vida la que pesa, son las piedras que decidiste cargar. Recuperar la ligereza consiste en vaciar esa mochila, una por una. Dejar de tomar personalmente las opiniones, soltar la necesidad de justificarte, dejar de explicar tu camino. Cuando lo haces, descubres que siempre fuiste suficiente, solo que estabas escondido detrás del ruido de las voces ajenas. Epicteto enseñaba que si vives para los demás, te condenas a la insatisfacción. Hoy te alaban, mañana te olvidan. Hoy te aplauden, mañana te señalan. Las opiniones cambian tan rápido como el viento. El sabio no busca ser amado por todos, busca ser coherente consigo mismo. Su paz no depende de la aprobación pública, sino de su conciencia tranquila. Quien vive en virtud no necesita testigos, no necesita defensa. Su serenidad es su prueba. Cuando alguien te juzgue por tu pasado, recuerda, el juicio no te pertenece. No tienes que corregir su visión ni limpiar tu nombre ante quien no busca entenderte. El tiempo revela más que cualquier explicación. Lo que antes era duda se convierte en evidencia cuando tus actos hablan por ti. No se trata de demostrar, sino de vivir con tal coherencia que el ruido externo se vuelva irrelevante. La mirada de los demás deja de ser un tribunal y se convierte en simple paisaje. Una práctica estoica útil es preguntarte cada día, ¿estoy actuando para ser admirado o para ser íntegro? Si la respuesta es la segunda, estás en el camino correcto. Si es la primera, estás construyendo sobre arena. La integridad te da raíces, la necesidad de aprobación te deja a merced del viento. Lo que te sostiene en las tormentas no es la opinión de nadie, sino la certeza de tu propósito. Cuando sabes por qué haces,
Los juicios ajenos pierden importancia. El peso de la mirada de los demás solo oprime a quien vive para agradar. Pero quien se alinea con su verdad camina ligero. No teme ser malinterpretado porque entiende que no puede controlar la mente de otros. Cada persona ve lo que su nivel de conciencia le permite ver. Y si tu calma los irrita, si tu serenidad los confunde, eso también es parte del proceso. No estás aquí para cumplir expectativas, sino para vivir en virtud. Al final, el juicio de los demás se disuelve en el silencio de tu conciencia. Las voces que antes te perseguían se vuelven lejanas. Ya no buscas agradar, buscas paz. Y cuando la encuentras, comprendes que nadie puede quitarte algo que ya no les diste. El respeto más profundo no es el que viene de fuera, es el que nace de saber que, aunque el mundo hable, tú sigues en calma. Esa es la libertad que el estoico defiende, la de no depender del aplauso ni temer la crítica, la de vivir conforme a tu verdad y caminar sin peso, mirando hacia adelante. Llega un momento en el camino en que comprendes que tu historia no fue un error, fue una herramienta. Todo lo que viviste, incluso lo que te dolió, tenía un propósito más amplio que solo hacerte sufrir. El estoicismo enseña que las circunstancias difíciles son materia prima para la virtud. Lo que para el ignorante es desgracia, para el sabio es entrenamiento. Y cuando entiendes eso, dejas de esconder tu pasado y comienzas a usarlo. Ya no lo ves como una mancha, sino como un testimonio. Tu dolor se convierte en un mensaje que otros necesitan escuchar. Durante años quizás pensaste que tus heridas te restaban valor, que tu pasado era algo que debías borrar o disimular, pero cuanto más intentas esconderlo, más peso tiene. La transformación ocurre cuando lo miras sin miedo y decides compartirlo, no desde la culpa, sino desde la comprensión. Porque hay personas que todavía están atrapadas en las mismas cadenas de las que tú lograste liberarte. Y tu historia, contada con honestidad y serenidad, puede ser la llave que abra la puerta de otro. El estoicismo nunca se trató de encerrarse en uno mismo, sino de usar la virtud para el bien común. Séneca decía que nadie puede vivir feliz si se limita a sí mismo. El sabio comparte su experiencia no para presumirla, sino para aliviar el dolor ajeno. Lo que aprendiste del fracaso, del rechazo, del error, no debe guardarse como secreto. Debe convertirse en una luz. Porque cuando transformas tu historia en servicio, el pasado pierde su veneno. Ya no duele, enseña. Ya no te persigue, guía. Cuando hablas desde la cicatriz y no desde la herida, tus palabras tienen poder. No buscas compasión, ofreces claridad. No hablas para justificarte, hablas para acompañar. El que aún no ha sanado, busca validación. El que ha comprendido, busca contribuir. Esa es la diferencia entre el orgullo y la sabiduría. Cuando compartes tu historia con humildad, sin dramatismo, sin resentimiento, demuestras que has integrado cada parte de ti, y esa integración irradia paz. Quien te escucha no ve tu error, ve su propio reflejo en proceso de sanar. Usar tu historia para servir a otros no requiere escenarios ni discursos. A veces basta con un gesto de comprensión, una palabra a tiempo, una actitud serena. Cada vez que eliges actuar con empatía en lugar de juicio, estás sirviendo. Cada vez que perdonas a alguien, estás mostrando que es posible liberarse del rencor. Cada vez que te mantienes en calma frente a la crítica, enseñas lo que el control interior puede lograr. No se trata de predicar, se trata de encarnar. La enseñanza más profunda es la que se vive en silencio. Piensa en las personas que alguna vez te inspiraron. Probablemente no eran perfectas. Tal vez eran quienes habían atravesado el dolor y aún así seguían amando, confiando, caminando. Esas personas no ocultaban su historia, la compartían con dignidad. No para exhibirse, sino para dar esperanza. Ese es el legado del sabio estoico, convertir su sufrimiento en sabiduría útil, su caída en puente para otros. Si cada herida tuya puede ahorrar una herida ajena, tu pasado adquiere sentido. El servicio basado en la experiencia transforma la culpa en gratitud. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a ver, ¿para qué me pasó?
Ese cambio de pregunta abre la puerta a la trascendencia. Ya no eres el protagonista del dolor, eres el mensajero del aprendizaje. Y ese cambio interior no solo alivia tu carga, sino que te conecta con algo más grande que tú. La virtud se manifiesta cuando usas tu historia no para buscar redención, sino para dar dirección. No tienes que contarle tu historia a todos, solo asegúrate de no ocultarla a ti mismo. Acéptala como parte sagrada de tu evolución. Cuando ya no sientes vergüenza, la energía que antes gastabas en esconderte se transforma en fuerza para ayudar. Entonces entiendes que nada fue en vano. Cada pérdida, cada error, cada humillación tenía una semilla de sabiduría que ahora germina en forma de compasión. El estoico no busca que lo admiren por haber superado su pasado, busca que su paz inspire sin necesidad de palabras, porque la verdadera grandeza está en la serenidad con que camina quien ya se reconcilió con su historia. Su sola presencia transmite confianza, ya no se lamenta, ya no se defiende, simplemente vive, enseña con el ejemplo y deja que la vida hable por él. Usar tu historia para servir es la más alta forma de redención. Es la prueba de que el dolor fue transformado en propósito. Ya no eres la víctima de tu pasado, eres su maestro. Lo que antes te rompió, ahora sostiene a otros. Y cuando ves que alguien encuentra alivio gracias a lo que aprendiste, comprendes que todo valió la pena. Porque ese es el poder del estoicismo vivido, tomar lo que alguna vez te avergonzó y convertirlo en una fuente de luz. Hay un punto en el camino donde ya no buscas redención, ni comprensión, ni venganza. Buscas paz, y cuando la encuentras, comprendes que no hay mayor victoria que conocerte. Ese es el renacer del alma estoica. El momento en que dejas de pelear contra tu historia y comienzas a caminar junto a ella. Lo que antes te dolía ahora te acompaña como una prueba superada. Lo que antes te pesaba ahora te sostiene. Ya no te defines por tus heridas, sino por la calma con que las miras. Renacer no significa olvidar lo vivido, sino integrarlo con sabiduría. La vida no te devuelve al punto donde estabas antes de la caída. Te eleva a un nivel donde comprendes por qué caíste. Todo el dolor que resististe se transforma en discernimiento. Todo lo que perdiste te enseñó a valorar lo esencial. El alma estoica no nace del éxito, sino de la resistencia. Se forja en la prueba, se templa en la soledad, se refina en el silencio. Y cuando emerge, no lo hace con euforia, sino con serenidad. No necesita gritar su fortaleza, la irradia. Marco Aurelio decía que quien domina su mente ya es invencible. El renacer no es físico ni social, es interno. Es la comprensión de que nada externo puede romperte si tú no colaboras. Es el orgullo sereno de quien se conoce y se basta a sí mismo. No ese orgullo vano que busca reconocimiento, sino el que nace del equilibrio. Un orgullo sin ruido, sin exceso, lleno de gratitud. Porque entiendes que todo lo que intentaron usar en tu contra se convirtió en la base de tu sabiduría. Cuando el alma renace, también cambia tu mirada hacia el mundo. Dejas de reaccionar ante las ofensas, porque comprendes que cada persona actúa desde su nivel de conciencia. Dejas de buscar justicia en manos humanas, porque entiendes que la vida misma equilibra todo con el tiempo. Dejas de temer al juicio, porque sabes que la verdad no necesita defensa. Ese desapego no es frialdad, es madurez. Es haber aprendido que la tranquilidad interior vale más que cualquier victoria exterior. Renacer también significa perdonar, pero no en el sentido romántico. Perdonar para el estoico no es olvidar ni justificar. Es soltar el deseo de revancha. Es mirar atrás y decir, ya no necesito nada de eso. Es comprender que el rencor te mantiene atado al pasado y que la libertad solo llega cuando eliges soltar. Cuando logras hacerlo, sientes un alivio profundo. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces vivir en paz. Ese acto de soltar es una declaración de poder. El mundo ya no decide por ti. El orgullo sereno del alma renacida no busca demostrar cambio, porque sabe que el cambio verdadero no se anuncia.
Se nota en la calma con que respondes, en la compasión con que miras, en la firmeza con que caminas. El estoico no proclama su evolución, la encarna. Vive con humildad, pero sin ocultar su dignidad. Sabe que su historia es honorable no porque sea perfecta, sino porque fue vivida con honestidad, y esa honestidad lo hace libre. Renacer es mirar tus cicatrices y reconocer que no son signos de derrota, sino de fortaleza, que sobreviviste a lo que creías que no podrías soportar, que cada vez que la vida te quebró, lo hizo para abrirte a algo más grande. El alma que ha pasado por el fuego no teme volver a empezar porque sabe que ya no tiene nada que perder. La verdadera seguridad nace cuando aceptas que lo único que realmente posees es tu actitud frente a lo que sucede. Todo lo demás es temporal. Cuando alcanzas ese punto, ya no buscas validación ni consuelo. Tu valor no depende de lo que los demás vean en ti, sino de lo que tú sabes que eres. Y lo que eres ya no necesita explicación. La voz interior que antes te acusaba se transforma en guía. El ruido se apaga, el juicio se desvanece y queda el silencio noble de quien se conoce. Ese es el orgullo sereno del alma estoica, la satisfacción tranquila de quien no necesita más que coherencia para sentirse completo. En el renacer estoico hay una alegría distinta. No es euforia, es gratitud. Es despertar cada día con la certeza de que ya no necesitas demostrar tu valía, solo vivir en virtud. Es entender que el pasado fue un maestro severo, pero justo. Que el dolor no fue castigo, fue instrucción. Que la vergüenza se disuelve cuando la mente se ilumina. Y que cada caída fue, en realidad, un paso hacia la sabiduría. Ese es el renacer del alma que ha atravesado la vergüenza y ha encontrado serenidad. Una calma que no depende del entorno, un orgullo que no necesita testigos, una libertad que solo se alcanza cuando comprendes que nada de lo que fuiste puede quitarte la paz que hoy eliges sostener. Hay un instante en que todo encaja. Miras atrás y comprendes que cada herida, cada caída, cada silencio forzado formaban parte de un mismo propósito: enseñarte a vivir en paz contigo. Lo que antes era culpa ahora es gratitud. Lo que antes te dolía ahora te define de otra manera. Has pagado el precio de conocerte y ese conocimiento vale más que cualquier absolución externa. Ya no necesitas que nadie te perdone porque tú ya te has perdonado. Ya no temes que alguien te recuerde lo que fuiste porque ya lo miras con compasión. Camina con calma porque ya no estás huyendo. Has pasado por la tormenta y sigues en pie. Lo que otros usan para juzgarte, tú lo usas como combustible. Lo que antes te avergonzaba, ahora te fortalece. Esa es la belleza de la transformación estoica. El dolor no te destruye, te refina. Las cicatrices no son pruebas de debilidad, son testimonios de que sobreviviste y seguiste adelante. No hay pasado tan oscuro que no pueda convertirse en sabiduría si lo observas con claridad. El alma que ha comprendido esto vive de otra forma. No necesita gritar su historia ni justificar sus pasos. Su sola presencia transmite serenidad. No porque sea perfecta, sino porque ha dejado de luchar contra lo inevitable. Esa aceptación no es resignación, es comprensión profunda de que todo lo que fue debía ser. Que incluso los errores cumplieron su función. Que todo lo que intentaron usar para humillarte fue, en realidad, el fuego que templó tu carácter. El estoicismo no promete una vida sin dolor, promete una mente capaz de atravesarlo con dignidad. Te enseña que no puedes controlar lo que dicen, pero sí lo que crees. Que no puedes borrar el pasado, pero sí decidir cómo recordarlo. Y que el valor no está en no caer, sino en no rendirte. Lo que importa no es la historia que otros cuentan sobre ti, sino la que tú eliges seguir escribiendo cada día. Esa es la libertad suprema, ser autor de tu propia interpretación. Ya pagaste el precio, has enfrentado el juicio, la culpa, la vergüenza, el miedo. Todo eso fue parte del aprendizaje. No necesitas volver atrás, no necesitas explicarte. Lo que eras, lo fuiste con la conciencia de ese momento. Lo que eres ahora lo decides con la sabiduría que ganaste.
El pasado no puede atarte si no te aferras a él. La vida no te pide que olvides, te pide que comprendas, que camines sin peso, sin rencor, sin miedo. Camina con calma, porque quien se conoce ya no se apura. El sabio no corre detrás de la aprobación ni huye de la crítica. Avanza con ritmo constante, como el río que no se detiene a discutir con las piedras. Cada paso tuyo es testimonio de libertad. Cada silencio tuyo es una declaración de fuerza. Y cada vez que alguien intenta recordarte lo que fuiste, sonríes, porque sabes que ese tú ya cumplió su papel, que el aprendizaje fue completo, que el pasado ya no es enemigo, sino parte del viaje. Has entendido que la vergüenza solo tenía poder mientras luchabas contra ella. Cuando la abrazaste, desapareció. Has entendido que nadie puede humillarte si tú no colaboras. Y has entendido que tu historia, con todo lo que contiene, te pertenece. No para esconderla, sino para usarla con propósito. Cuando caminas en calma, ya no hay pasado ni futuro que te perturbe, solo el presente, donde habita tu paz. Este es el cierre del viaje. Descubrir que nunca necesitabas ser perfecto para ser digno, solo necesitabas ser consciente. La vida no castiga, enseña, no destruye, transforma. Lo que antes te parecía pérdida era dirección. Lo que antes sentías como final era comienzo. Todo lo que sufriste tenía una razón, y esa razón era traerte hasta este punto de comprensión. Camina con calma, porque ya no tienes nada que demostrar. El que vive en virtud no teme al juicio. El que se conoce no necesita máscaras. Has pagado el precio del autoconocimiento, y ese precio te ha dado la libertad más valiosa, la de vivir sin miedo a tu propia historia. Y cuando mires atrás por última vez, que sea con gratitud, porque todo, incluso lo más duro, te trajo hasta aquí. Ahora sigue adelante con serenidad, con firmeza, con amor. Ya no eres el reflejo de tu pasado, eres la paz que nació de él.